Bueno, pues esta plática va a ser mucho más improvisada que la muy preparada y profesional que dio Carlos la semana pasada. Entonces, espero que me perdonen. Les quiero platicar sobre la orden de Kagitov en ideales borelianos. Entonces empezamos con unas definiciones. ¿Qué son ideales? Entonces, ideal y es una familia de subconjuntos de un conjunto numerable, no nos interesan otros, que está representado por omega, que tiene las propiedades que si agarramos un elemento en el ideal, y si otro conjunto es más chico, entonces también está en el ideal. Y si agarramos dos conjuntos en el ideal, su unión está en el ideal. Y para nosotros, los conjuntos finitos siempre están en el ideal y los ideales son no triviales, es decir, todo omega no está en el ideal. Entonces, para nosotros los ideales son estos. ¿Sí se ve la letra? Sí, se ve bien. Se ve bien, Michael. Bien? Sí se ve bien, pero ¿ustedes se escuchan bien? Porque yo lo escucho súper mal. Se escucha Hay un mucho poco eco. de... Yo lo escucho bien. Sí se escucha. Sí, sí se escucha. No sé qué hacer con eco. Nada más quizás distribuir la gente. Pues alguien parece allá en la esquina arriba. Sí. Bueno, si tenemos ideales, denotamos por I más los conjuntos que no están en el ideal, los conjuntos que son I positivos, y denotamos por I estrellita el filtro dual, que son simplemente los complementos de elementos del ideal. De hecho, esta notación de estrellita la podemos aplicar a cualquier familia, entonces también podemos, si tenemos un filtro, que es la noción exactamente dual a lo del ideal, hablar de ideal dual. Entonces, como de todos modos todo el mundo sabe de qué estoy hablando, no voy a definir filtros, y como dije, voy a hablar principalmente de filtros borelianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ya dijimos que ideal I está contenido en la potencia de omega. Esta la podemos pensar como el espacio de Cantor. Con la topología producto, si quieren. Entonces, cualquier cosa de topología o de complejidad descriptiva que le vamos a asignar a los ideales se refiere a esta topología, que es una topología compacta, Hausdorff, métrica, muy bonita, ¿no? Entonces, eso es lo de los ideales. ¿Y qué es el orden de Kagitov? Es otra definición, la clave aquí. Si nosotros tenemos dos ideales, y estos son dos letras distintas, una es I, otra es J, y de hecho se distinguen topológicamente porque este es contraíble y este no lo es. Entonces, no me digan que se ven igual, no es cierto. Son topológicamente distinguibles y vamos a decir que los ideales tienen la propiedad que I está acá abajo de J. Si existe una función testigo que, bueno, se puede decir de omega a omega, pero vamos a escribirlo así para que se acuerde mejor de dónde va, de la unión de J a la unión de I, tal que preimágenes de cosas chiquitas según I son chiquitas según J. ¿Ok? Y entonces esta letra K le refiere a Kagitov. Y si la función, esta función dada, si la función es finita 1,
Entonces nos referimos al orden como Cacheton class y lo denotamos como esto no es completamente justo porque realmente Andreas Glass no tiene nada de culpa de esto, pero necesitamos un nombre para distinguir las cosas. Entonces cometimos el mismo crimen que Claude Laflamme cuando llamo el variante de Rudin-Isler Rudin-Glass cuando las funciones entre ultraefectos son finito a 1. ¿Okay? Entonces, yo quiero hablar del orden de Kachetov restringido a ideales borelianos. Entonces, como dijimos, Borel, analítico. Todo esto se refiere a la topología que los ideales heredan de la potencia de omega. Y la razón por esto es que si vemos todos los ideales, entonces los ideales borelianos están como en medio. Entonces, si esta es la clase de todos los ideales borelianos, bueno, un poquitito más grande es la clase de ideales analíticos. Pero las cosas que luego nos interesan, que son cosas que son muy lejos, son ultrafiltros, o en el lenguaje dual, ideales maximales. Y aquí abajo, familias casi afines maximales. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Es que los ideales borelianos pueden ser utilizados, y naturalmente lo son, para clasificar los ultrafiltros y las familias casi afines maximales a través de los conos. Entonces, si yo aquí agarro un ideal I, que es boreliano, típicamente, puedo ver los ultrafiltros que sí están, o las ideales maximales que sí están arriba de I en el orden de Kachetov, y los que no lo son. Entonces, para motivar el estudio de ideales borelianos y también para despacitamente introducir algunos ideales borelianos particulares, vamos a empezar a hablar de los ultrafiltros. Y cómo se relacionan con los ideales borelianos. Y lo que nos dije al principio, interrumpe mi visión y me puede interrumpir cuando quiera. Entonces, si algo no queda claro, no se escucha, no se interrumpe. Entonces, empezamos con los ultrafiltros más bonitos, que son los ultrafiltros selectivos. Entonces, para simplificar la notación, omega estrellita denota todos los ultrafiltros libres sobre el conjunto numerable. Entonces, esta estrellita no es la misma estrellita que usé hace un rato, porque este sería un conjunto vacío. Estos son todos los ultrafiltros libres. Okay. Entonces, un ultrafiltro libre es selectivo o Ramsey, sin solo sí, y voy a dar dos equivalencias. El ideal EB no está Kachetov abajo de U estrellita, el ideal dual, y si solo sí, el ideal R no está Kachetov abajo de U estrellita. Donde realmente selectivo corresponde a este y Ramsey corresponde a este. Entonces voy a definir quiénes son esos ideales. Entonces ED es el ideal de subconjuntos del cuadrado, tal que existe una n
tal que para cada m más grande que n, el conjunto de los m's, tal que la pareja ml, esta a, tiene tamaño no igual. Este es el ideal, pero yo siento que siempre los dibujos son mejores que definiciones. Entonces estamos en el cuadrado, omega plus omega, y agarramos ideal que es generado por secciones verticales y gráficas de funciones. Entonces, un elemento está en el ideal, sí se puede escribir como unión de una cantidad finita de columnas y una cantidad finita de gráficas. Y esta equivalencia es básicamente definición. Entonces, no voy a definir qué es un ultrafiltro selectivo porque esto sirve como definición. Y lo mismo es para Ramsey. Ultrafiltro selectivo es Ramsey. Eso quiere decir que en húngaro, ¿no? U, flecha, U22. Si coloreamos parejas de, bueno, aquí ponemos omega. Parejas de omega con dos colores, encontramos un elemento de U, tal que todos los pares de elementos de este U tienen el mismo color. Entonces, ¿quién es R? R es el ideal generado, entonces así lo vemos, ideal generado por los conjuntos libres y subgráficas completas. Bueno, hay una palabra que en la gráfica. ¿Cuál es el chiste de esto? Pues nosotros podemos pensar la gráfica aleatoria como una coloración de pares. Simplemente les damos a color 1 a una arista, a un par si es una arista y color 0 si no lo es. Y esta es la coloración más compleja que hay. Entonces, si un ideal, de hecho cualquiera, no tiene la propiedad de Ramsey, esto se atestigua con una coloración, y esta coloración la podemos copiar como un conjunto positivo aquí. Entonces, eso es más o menos la prueba de esto. Muy bien, entonces aquí voy a empezar a dibujar. Michael, aquí en la definición de N, al final sí es menor o igual que N. ¿Sí? Ok. ¿No te gustó? Como decías que era abajo de una función, pensé que era. No dije abajo, que gráfica de una función. Okay. Abajo de una función sería otro ideal. Vamos a hablar ahorita, es el sin-crossfit. Es solamente la gráfica de la función. Entonces, es como un tubito esto, pero lo que mide el tubido es n, nada más que puede ser disparado por todos lados. Es como no son intervalos definidos. ¿Sí? Muy bien, entonces el ideal R para nosotros está muy abajo y el ED está un poquito más arriba y está por encima de R. De hecho, se pueden dar cuenta que el ED también está generado por coloraciones, ¿no? Estoy diciendo colorear pares de elementos del cuadrado, si tienen un color si están en la misma columna y tienen otro color si están en columnas distintas. Entonces el ideal es generado por los homogéneos para esta coloración, ¿no? Muy bien. Entonces estos son los selectivos. Y la siguiente propiedad que todo el mundo conoce de ultrafiltros es la de los P-puntos. Entonces, U es P-punto.
otra vez es sí, solo sí. El ideal fin, que es el que ahorita mencionamos, aunque no exactamente apuntarlos. Y sí, solo si el ideal con es, no está abajo de la estrellita. Entonces, ¿quiénes son esos ideales? Pues quizás el fin crossfin ya nada más lo dibujo. Entonces, el fin crossfin es el ideal generado por cosas que se ven así. Otra vez, una cantidad finita de columnas, una función, pero ahorita sí tomo todo lo que viene abajo de esta función, ¿sí? Y el con es simplemente otra vez el ideal de subconjuntos de los racionales, tal que entonces es generado tal que existe R en entonces racionales en el intervalo, tal que existe X en el intervalo, tal que la sucesión A, viéndolo como sucesión, converge a X. Es decir, cada vecindad de X se come todos menos una cantidad finita de elementos de A. Entonces, ¿cómo vamos aquí con el dibujo? Pues L está por debajo de fin crossfin. Y ¿dónde lo pongo? No sé, quizás lo pongo ahí. Espero que no me arrepiento. Está aquí abajo de fin crossfin. ¿Ok? Y muy bien. Otra noción conocida de ultrafiltros es la de Q-punto. Q-punto dice, un ultrafiltro es un Q-punto si para cada partición de omega en intervalos o en conjuntos finitos equivalentemente, yo puedo encontrar un selector que está en el ultrafiltro. Y otra vez esto se puede decir a través de un ideal, que es de hecho una restricción positiva. Eso es algo que todavía no he definido. E de fin, pero ahorita en el orden Kirchhoff-Blas. Y el E de fin está aquí. ¿Y quién es E de fin? Pues acuérdense quién es ED. Son columnas y gráficas de funciones, pero ahorita lo restringo nada más abajo de la diagonal. Entonces estas cosas no juegan porque nada más intersectan esta cosa en conjuntos finitos. Entonces son simplemente las cosas que están generadas por gráficas de funciones abajo de la diagonal. ¿Sí? Y lo que no dije y debería haberlo puesto aquí antes es que si yo tengo un ideal en un conjunto X que es positivo según el ideal y restringido a X son simplemente todos los elementos de I para que I está contenido en X y este lo pensamos como ideal sobre X. Entonces el conjunto numerable interesante ahorita es el X no omega. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las siguientes interesantes propiedades de ultrafiltros? Pues, otra es la del ultrafiltro rápido, ¿no? Entonces, un n omega estrellita es rápido. Sí, solo sí, y otra vez esto no es definición, aunque lo vamos a tomar como tal.
si para cada I que es P ideal analítico, y no está Cachetov abajo de Uestelita, y si solo si para cada ideal sumable y no está Cachetov abajo de Uestelita. Y entonces, pues tengo que decir quiénes son los P ideales. Entonces, I es P ideal. La P viene de la misma P que esta, que proviene originalmente en topología de un trabajo de Gilman y Henriksen. Entonces, los P ideales son cosas. Son ideales, tales que si yo agarro una cantidad numerable de elementos del ideal, entonces, pues estamos en conjuntos numerables, entonces yo no puedo pedir que su unión esté en el ideal, pero puede que casi. Entonces, existe un elemento en el ideal, tal que para cada n, lo que no está en I de IN es finito. Y esto lo vamos a denotar que IN está casi contenido. Oye, Michael, ¿Sí? nada más, bueno, seguro lo pensaste, pero no lo escribiste. En la caracterización en ambos pide alto. En la caracterización de qué? De rápido. De rápido. Es decir, P ideal analítico alto. Y también sumable alto. Sumable. Bueno, sumables son para mí son altos por definición, porque agarran solamente funciones que convergen a cero. Si tomas esa, ok. Ajá. Pero nunca definí alto, entonces eso debería de haberlo hecho. Entonces lo hago aquí. Entonces, un ideal I es alto. Y como estamos en el orden de Cachetov, lo puedo decir sí, solo sí. Y no está en el orden de Cachetov abajo de los ideales definidos. Es decir, el orden de Cachetov realmente no es un orden, ¿no? Es un preorden. Hay clases de equivalencia. ¿Y cuál es la clase de equivalencia de fin? Pues son exactamente todos los ideales que no son altos. ¿Sí? Entonces, me estoy ahorrando el trabajo. Entonces, hasta aquí abajo de todo, de hecho, es el ideal de los finitos y este no nos interesa en lo más mínimo. Entonces, como que no existe, lo olvidamos. Todos los ideales que nos interesan son altos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿quiénes son los ideales sumables? Entonces, yo tengo una función de omega a reales, digamos, positivos, que tiene la propiedad que f como sucesión converge a 0, pero la suma de fn en omega es infinito. Entonces, para una función así, yo defino el ideal sumable y sub f como el conjunto de todos los subconjuntos de omega para que la suma de los fn, pero ahorita nada más sobre n en a, es más chiquito. ¿Sí? Y en particular, I1 entre n, pues es lo que uno piensa, ¿no? Que donde es la f de n. ¿Sí? A veces se le llama el ideal sumable, mientras este es un ideal sumable. Entonces hay diferencia de artículo. Entonces, pues sí, en particular aquí tenemos
el I1 entre N, y aquí tenemos toda la clase de los ideales analíticos. Por un trabajo de Soles, y de hecho todos los ideales analíticos son borelianos, y de hecho todos son F sigma delta. Son muy sencillos. Muy bien. Y quizás defino otros 2 o 3. Tres ideales más. Bueno, 3 propiedades de ultrafiltros más. Y para eso necesito definir ideales nuevos. Entonces, y como dije, todas esas cosas son básicamente definiciones, porque las observaciones que las propiedades de los ultrafiltros coinciden con esas caracterizaciones son triviales. Entonces, es un ultrafiltro de Fumini. Sí, solo sí. Un ideal que le llamamos ideal de Solitsky. Ese no está Kakitov abajo de esta. ¿Y quién es ese? Pues aquí primero tengo que decir quién va a ser mi conjunto numerable. Entonces mi conjunto numerable lo denoto por omega mayúscula, que son todos los cerrados abiertos en 2 a la omega que miden 1. ¿Okay? Y el ideal S es el ideal generado por conjuntos del tipo IX, X en 2 a la omega, donde IX son todos los U's en omega para que X está bien. ¿Ok? Entonces, este es un ideal bonito de sigma, y yo lo quisiera dibujar aquí. Y bueno, a ver, ¿dónde va? Esto. Bueno, así vamos. Y los ultrafiltros nunca densos, donde NWD, ultrafiltros, esos de hecho están naturalmente definidos de esta manera, como los que no están arriba de nunca densos. Y pues quienes nunca densos es lo que ustedes piensan, son todos los subconjuntos de A de racionales, tal que el interior de la cerradura de alas. ¿Ok? Y este cuate está como acá. Y aquí me pongo otro que es GFC, que es ideal de gráficas finitamente coloreables. Entonces, aquí el nombre canónico de ultrafiltro es ultrafiltro de Hausdorff. Y aquí sí voy a dar la definición. Entonces, un ultrafiltro es de Hausdorff. Sí, solo si siempre, si agarramos 2 funciones de omega a omega, entonces existe un elemento en el ultrafiltro tal que las 2 funciones son la misma, es decir, representan la misma clase en la ultrapotencia, o mandan U a conjuntos. Y resulta que un ultrafiltro de Hausdorff sí, solo sí, el ideal GFC no está casi todo abajo de
U estrellita, donde GFC son ahorita sí subconjuntos de los pares no ordenados de omega. Entonces cada conjunto así lo podemos pensar como una gráfica sobre omega, son aristas. Entonces queremos decir que la gráfica omega A es finitamente coloreable, o si quieren se puede cubrir con una cantidad finita de gráficas bipartitas. Esta idea es ahí, y yo creo que con esto basta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos ultrafiltros. Y aquí tenemos muchos conejos. ¿No? Pero para casi todas esas propiedades, se sabe que los ultrafiltros con esas propiedades consistentemente no existen. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que yo quiero preguntar es, quizás esta clasificación de ultrafiltros con los ideales borelianos podría ser trivial. Entonces, al menos uno se tiene que preguntar si para algún ideal boreliano existe un ultrafiltro que no está en el conito. Quizás es posible que todos los ultrafiltros están arriba de todos los ideales borelianos. Pues eso no es cierto, y de hecho se puede atribuir a Pospisil de los 30, algo como 38, que existe I analítico y existe U en omega estrellita, tal que U no está arriba de I. Bueno, les dije analítico, realmente se puede decir boreliano. Entonces, ¿qué tan chiquito puede ser este boreliano? Pues nosotros con Osvaldo probamos que existe I que es F sigma delta sigma, es decir, de la complejidad más o menos la misma como los Fincon, que son también F sigma delta sigma, para el cual en ZFC existe U en omega estrellita, para que I no está abajo de decir. Por el otro lado, Jonathan Cancino, todo esto son trabajos más o menos recientes en los últimos 2 o 3 años, yo creo. Probó un teorema que yo creo que es muy impresionante, es que es consistente que para cada I ideal F sigma y para cada U en omega estrellita, y sí está capital, de hecho hasta capital plus, abajo de la estrellita. Es decir, si la clasificación nos interesaba nada más sobre los ideales F sigma, en este caso los ideales F sigma son estos, son un montón, casi todos de los que tenemos son F sigma. Entonces es consistente que esos no nos dan nada de estructura sobre ultrafiltros. Nada de estructura. Entonces, pero hay una gap entre F sigma y F sigma delta sigma. Entonces mi primera pregunta, vamos a estarlas enumerando, porque el propósito mayor de mi plática es proponerles problemas, es
Pues yo lo voy a poner tal como yo pienso que debería de ser. Yo siento que ese teorema se debería de poder mejorar a F sigma delta. Entonces mi pregunta es si existe ideal F sigma delta para I, digamos, I un ultrafiltro. En omega que I no está en el orden de Cajito. 30. Y de hecho hay un candidato. ¿Qué tal el ideal Z, que es el ideal de todos los subconjuntos de omega de la densidad asintótica cero, es decir, el límite de la cardinalidad A interceptada con n sobre n converge a cero? Esto es un ideal analítico y está, digamos, por acá. Y este conf está abajo de este lado. Sí, muy bien. Muy bien, entonces esa es mi primera pregunta. Nada más les quiero dar dos pequeños comentarios. Si en el orden de Kagetov aquí pedimos que las funciones son 1 a 1, entonces sí se sabe que existe. Entonces, Grigorov en 1980 y algo probó que existe un ultrafiltro U, tal que para cada función f de omega que es 1 a 1, existe U en U, tal que f de U está en Z, que es equivalente que el ultrafiltro no está arriba del Z en el orden de Kagetov, pero restringido a funciones que son 1 a 1. ¿Sí? Si el continuo es menor o igual que omega 2, la respuesta es también sí, hasta para funciones finitas. Y esto es simplemente porque tanto P puntos como Q puntos satisfacen esta propiedad. Entonces, mi conjetura es que esto es cierto. Entonces, aquí se requiere descubrir alguna manera nueva de construir ultrafiltros en ZFC. Yo siento que es una pregunta muy bonita. Muy bien, entonces esto es todo lo que les quiero decir sobre ultrafiltros. Y antes de ir a lo que pasa con las familias casi ajenas maximales, ahorita vamos a hablar solamente sobre este dibujo de los ideales borelianos. Entonces, como dijimos, el ideal más chiquito y hasta boreliano de sigma de todos es el ideal de los finitos. El orden de Kagetov está dirigido tanto para abajo como para arriba. ¿Sí? Esto es muy fácil de ver. Si yo tengo dos ideales I y J, entonces yo puedo definir dos operaciones. Yo puedo definir I más J y I por J. Esto es más fácil dibujarlo. Agarro dos copias de omega, en una pongo I, en otra pongo J, y entonces un ideal típico tiene una componente aquí que está en I, y una componente aquí que está en
y una componente aquí que está en J. ¿Sí? Y pues es fácil de ver que la inclusión de I a esta parte es una función de cateto y una inclusión de J. Entonces, I más J está abajo de tanto I como J. ¿Sí? Y por otro lado, I por J, que es el producto de Fubini, entonces estos son los subconjuntos de omega plus omega, tal que si yo me fijo en el conjunto de los n's, para los cuales el conjunto de los nm's, para que n está en A, lo que no está en J está en I. ¿Sí? Entonces, aquí las dos proyecciones son funciones de Kaketov, entonces, como dije, I más J está por debajo de I, está por debajo de J, y I plus J está por encima de ambos. ¿Sí? Bueno, a veces le pongo tensor, a veces no, entonces lo dejamos con X nada más para que fin cross fin es el producto Fubini de fin principal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos elemento mínimo, pero este no es alto. De hecho, todos los que no son altos son equivalentes con él. Entonces, la siguiente pregunta sería si existe un ideal boreliano mínimo entre ideales borelianos altos. Esta pregunta la resolvimos hace poquito con Zagrebi. Entonces, esto no es cierto, no existe tal cosa. Entonces, digamos, Grebi, probamos que no hay un ideal altos Grebi. ¿Sí? Pero hay posibilidad que hay algo que se llamaría localmente mínimo. Esta es mi segunda pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿existe un ideal Borel alto y para cada J, que también es Borel alto, existe un conjunto que es J positivo, tal que I queda por abajo de J de sentido X. Igual como aquí, ya tenemos un candidato. Este 4 aquí. Este 4 aquí es el más chiquito que conocemos. Podemos construir, ya sabemos que existen ideales de decimas que no están por encima de él, por el resultado con Grebi, pero también se puede hacer fácilmente a mano. Pero lo que no sabemos, si pasa esto, y esto es equivalente, quizás a una pregunta que para algunos puede ser más interesante. Pues realmente entonces la ponemos como pregunta 3. Es R localmente mínimo. Pero esto tiene una reformulación todavía más interesante y equivalente. Existe, ¿cómo se vería un ideal boreliano que no estaría localmente arriba de R? Sería exactamente un ideal I, que es boreliano y alto,
que tiene la propiedad que I más flecha I más los dos. Es decir, si agarramos un conjunto positivo, según el ideal, coloreamos sus pares con dos colores, encontramos un conjunto positivo monocromático. Es fácil encontrar muchos ideales borelianos que satisfacen esta propiedad, pero hasta ahorita todos que encontramos son Fréchet, no son altos. Entonces, si el ideal no es alto de ningún lado, esto se reduce simplemente al teorema de Ramsey, ¿no? Porque agarra un conjunto positivo, el ideal no es alto, entonces encuentro un conjunto positivo donde el ideal se reduce nada más al fin y ahí encuentro un conjunto infinito monocromático. No hice nada, nada más usé el teorema de Ramsey. Entonces, básicamente esto pregunta que si hay alguna otra manera de probar teorema de Ramsey para ideales. ¿Sí? Con esto tengo dos comentarios. Uno es que en el trabajo con David Mesa, Carlos Uzcategui y Egbert Tillman, ese trabajo contiene un ejemplo. Entonces existe, digamos, J coanalítico, algo, tal que J más flecha J más. Es trabajo de Carlos Uzcategui y está incluido en este artículo. Y eso quiere decir que en particular resolver este problema no lo vamos a lograr con huevos. Menos si podemos probar que no existen, no son consistentes cardinales grandes, ¿no? Que sería quizás todavía más interesante que esto. Y Sí, eso Michael. tiene que ver también con una pregunta, la única que tengo sobre este diagramita que tengo aquí. Todas las Oye, no flechas. y perdón, Michael, ¿Sí? también con la misma intención de saber si se pueden usar juegos. Para la 2 se sabe sobre coanalítico. Como que suena que a lo mejor eso se podría hacer, pero coanalítico, pero Existe coanalítico que está abajo de todos los borelianos. Pero creo que no, siempre sí se puede, pero para la cota inferior tienes que subir la complejidad. ajá. Y esto es fácil porque pues, básicamente puedes parametrizar todos los ideales. De hecho, hasta puedes hacer uno que está abajo de todos los ideales. Entonces, existe según un coanalítico que está abajo de todos los borelianos. No solo las restricciones. Ujú. ¿Y cómo lo haces? Simplemente codificas todos los F sigmas en ramas del árbol de Cantor y le agregas las anticadenas. Y eso va a ser un ideal alto y coanalítico y cualquier F sigma va a ser una restricción de... Entonces, como los F sigmas están abajo de todos los borelianos por el teorema de... Por cierto, este es un teorema interesante que debería de mencionar. Ajá. Probaron que todo ideal analítico alto contiene un ideal alto F sigma, que es equivalente a decir que los ideales F sigma son coiniciales entre los ideales analíticos en el orden de Cauchy. Entonces, cuando al principio
dije que tengo los borelianos y los analíticos. Los analíticos sí hay más, pero realmente se rebasan entre ellos. Abajo de cada analítico hay un F sigma y arriba de cada analítico hay un boreliano. Entonces los borelianos son cofinales y coiniciales entre los analíticos. Entonces, como nos interesan los conitos para arriba o abajo, hablar por analíticos o borelianos también. ¿Sí? Y ahorita me perdí, ¿qué estaba haciendo? Sí, entonces basta parametrizar los F sigma si quieres hacer todos borelianos y todos analíticos. Y la construcción es esta. Entonces, nada más calculas la complejidad del idea que te sale así y que yo creo que sí es analítico, ¿no? Quizás es un poquitito más complejo, pero no mucho. Ajá. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, ya regreso a la pregunta que quise preguntar. La única flecha entre esos ideales en ese diagrama de Cártiro que no sabemos. No sabemos si el ideal S está por encima del ideal R. Acuérdense que ese era el ideal sobre las mitades de cerrado abiertas del conjunto de Cártiro. ¿Sí? Entonces, esto es mi siguiente pregunta. Por esto. Michael, solo para recordarte que nos quedan 5 minutitos. Pocos son tan... Bueno, pues sí, entonces ya nada más les voy a decir preguntas y poquitas. Entonces es R abajo de S. Esto no lo sabemos. Ahorita existe otro teorema de Hiroshi Sakai. Esto no soy yo, pero nada más ponemos acá. Quien probó que existe, le llamamos Imax o Bimax, ideal maximal. ¿Qué ideal es ideal? ¿Sí? Eso es equivalente, bueno, o más bien se sabe si todo un grafito que está por abajo, por arriba de ese, está por arriba de él. Eso no es cierto. No, porque este caracteriza los ultrafiltros selectivos y este caracteriza los ultrafiltros con propiedad M o con propiedad de Fubini o con propiedad de Fatou, y esa es una propiedad mucho más débil que selectividad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto definitivamente no es cierto. Y además, es cierto que para cada I, F sigma, I está Cártiro abajo de I max. Es decir, todos los ideales F sigma, que además sabemos que están coiniciales entre los analíticos por lo de anterior, tienen una cota superior, y esta cota superior es F sigma delta. Entonces ya quizás ya voy a borrar el dibujo para nada más decir unas cuantas preguntitas más. Entonces digamos 5 sería existe J Borel tal que para cada I F sigma delta está casi abajo. Y esto lo puedo luego preguntar para cualquier clase, para cada, si esto es cierto, para cada clase sigma alfa existe un boreliano que está encima de todos ellos. Eso en particular diría que la cofinalidad de todos los borelianos sería omega 1, ¿no? Entonces, esto es
la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de los ideales borelianos según el orden mecánico? ¿Cuántos ideales borelianos necesito para que cualquier otro ideal está por abajo de uno de ellos? ¿Sí? Bueno, entonces les quise platicar también qué pasa. Entonces todo estaba dirigido a los conos para arriba. Entonces, como se nos acaba el tiempo, quizás alguien más en algún momento les puede platicar, quizás Osvaldo, qué pasa con los conos que miran para abajo y en particular qué hacen con las familias casi ajenas maximales. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Bueno, gracias, profesor Michael, por la sesión de hoy. Una charla muy bonita. Si alguien del público tiene preguntas de los que están conectados o de la gente que está en el salón. Yo sí tengo una duda. Bueno, una pequeña cuestión. Dices que justamente si tenemos esta existencia de un ideal coanalítico alto, tal que los positivos le hacen flechita a J más 2,2, eso implica que no vamos a poder hacer a resolver el problema con juegos, el de encontrar o bueno, de ver que R sería localmente mínimo. Otra vez, es que fue tan larga tu pregunta que yo sé que hablas sobre esta pregunta de Q3, pero ¿qué estás Ajá, sobre Q3, que dices que eso no se va a poder resolver con juegos, ¿no? Sí, porque si podrías probar con un juego que no existe tal ideal, entonces determinación boreliana. Entonces, si existen cardinales grandes, tendrías, desde medible, por ejemplo, tendrías determinación para coanalíticos. Entonces, el mismo juego que te daría la prueba para los borelianos, te daría la prueba para los coanalíticos, y ya sabes que eso no es cierto. Entonces, claro, la prueba no puede ir con juegos. Ok. Vale, esa era la cuestión. Vale. Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor Michael? Sí, Michael. Ajá. En relación a esa pregunta, que eso requeriría de construir filtros y después qué tipo de ultrafiltros. Creo que en relación a hiciste un Se corta muy feo el audio, no te escucho bien. Sí, en relación a la pregunta 3, dijiste que parece que eso requeriría encontrar una nueva manera de construir ultrafiltros de algún tipo. No. No, una manera nueva de probar Ramsey. Ya. Porque el teorema lo que no dije sobre esta cosa es que un contraejemplo no puede ser F sigma. Entonces, si I es F sigma, entonces sí sabemos que I más no flecha. Y básicamente la razón por esto es que los ideales F sigma son P más. Y no pueden ser Q más, porque no hay ideales borelianos altos que son tanto P más y Q más. Entonces la prueba normal que usamos para, por ejemplo, probar que ultrafiltros selectivos son Ramsey, es que usamos tanto propiedad P como Q del ultrafiltro para encontrar el conjunto homogéneo. Lo mismo se puede hacer para ideales. Entonces, si nosotros tenemos que I es P más y Q más, entonces I más flecha
más 2. Eso es cierto. Pero también podemos probar que para ningún ideal boreliano alto pasan estas dos cosas al mismo tiempo. Sí. Eso quiere decir, eso es básicamente lo que quise decir, que la demostración de esta flecha tendría que ser muy diferente. Ya entiendo. Ajá. Gracias. Gracias, profe Carlos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el profesor Michael. Porque yo me Bueno, animo a hacer una pregunta. Dale, dale. Bueno, yo nada más no es pregunta, pero ¿te faltó mucho, Michael? Pues es que no sé si realmente habría problema de que se alargara. ¿Me falta mucho? Sí, me faltaron como 5 horas para terminar. Pues si quieren, nos quedamos. No, yo creo que le sigue estuvo. Tenemos segunda parte de charla. Pues acabamos a las 11, por mí no hay problema. Todavía es temprano. No, pues tú ya conoces todo esto además. Yo creo que 1 hora es un buen tiempo para una plática. Entonces, Sí. Okay. Yo estoy seguro que vamos a regresar muchas veces más a esos temas en todos los seminarios que tenemos. Entonces, para hoy fue suficiente. Profe Michael, yo sí tengo una pregunta. Tú, bueno, presentaste una caracterización de ideales selectivos y Ramsey a través del orden de Catetop, utilizando el ideal del grafo aleatorio y utilizando, por otro lado, el ideal de las funciones eventualmente diferentes. Pero entre selectivo y Ramsey está la noción de ideal semiselectivo. Entonces mi pregunta es si existe una caracterización de ideales semiselectivos a través del orden de Catetop. Creo que no, pero es una muy buena pregunta. Mi intuición me dice que no debería de existir. Pero siempre probar que algo no existe es mucho más difícil que, bueno, no siempre, pero típicamente es más difícil que encontrar, típicamente las cosas críticas cuando existen salen solitas. Las encuentras rapidísimo. Por eso ni siquiera les demostré ninguna de las equivalencias porque todas son triviales. Entonces, si hay un ideal crítico, el problema mismo te lo regala. Entonces, como no veo uno que está regalado, yo sospecho que no existe. Pero probar que algo no existe siempre requiere trabajo. Ok, perfecto. Y otra pregunta, tú mencionaste el teorema Greivik, que cada ideal analítico alto contiene un F sigma alto. Bueno, yo nunca he leído la prueba, pero mi pregunta es si ese ideal que se construye puede ser del tipo el ideal generado por los homogéneos de alguna coloración, o ese F sigma no es de ese tipo. Creo que a priori no es de ese tipo. Y si no me equivoco, Carlos Ustafeki sería mejor porque él tiene otro artículo con Greivik con esas cosas. Según la pregunta, si cada ideal boreliano contiene uno de homogéneos de una coloración sigue abierta, ¿no, Carlos? Sí. Entonces, Pero el ejemplo, lo que ellos construyen es... Pregunta 7. Bueno, no, bueno, esa sí se sabe, Michael. No, es que quizás no te entendí bien. Se sabe que no es cierto. Por argumentos similares a lo que se han usado allí, que es calculando las complejidades de esa familia, ¿no? Pero la pregunta de Julián, yo creo que el ejemplo que ellos construyen del F sigma tiene que ver con codificaciones, o sea que no es un ideal dado por homogéneos ni nada parecido. En la prueba del teorema de Greivik. No, ahí no es por homogéneos, pero la pregunta es, entonces tú sabes que existe un ideal que no tiene abajo nadie generado por homogéneos. Sí. Ok, pero no hay un ejemplo, o si lo hay. Ya hay ejemplos, o sea, ¿Pero hay ideales... o hay un ejemplo
ya hay ejemplos concretos de ideales Ok. altos que no tienen selectores borelianos, Ajá. sin selectores borelianos. Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Aquí dicen que ya están cansados que se queden así. Bueno, entonces si no hay más preguntas, bueno, entonces agradecer al profe Michael Kruczak por la sesión que nos ha compartido en este seminario y muy interesante el tema. Muchas gracias, profe, y un aplauso.